Seguimos en 678 y yo que me constituyo en involuntario censor lo corté a Dante Augusto Palma en el bloque anterior, pero ahora le cedo la palabra. Salvando las distancias como en el nazismo. Como en el nazismo, pero ¿qué le parece? Ministro de Propaganda. Haciendo un juego con Argentina para armar de María Laura Santillán, efectivamente ahí se veía la Argentina que están armando. Es la Argentina del honestismo indignado. Es eso, es Carrió. Carrió y Pino Solanas comparten eso y lo compartieron siempre eso durante los últimos años, más allá de esas declaraciones de Pino o las declaraciones de Carrió contra Pino. Pero me parece que hay algo en común ahí. Yo siempre me acuerdo de ese eslogan de campaña de Carrió del contrato moral. Ajá. La idea de contrato moral, que además siempre me pareció justamente una idea profundamente antipolítica, porque uno siempre habla de contrato político, ¿no? Y no habla de contrato moral. ¿Por qué? Porque en realidad, si todos fuésemos ángeles, no haría falta ningún contrato, claro, ningún pacto. Por eso los contratos son políticos, en realidad. Porque... Pero el hombre nace bueno. Palma no le dijo Rousseau que... Bueno, hay alguna discusión sobre ese al respecto. Pero por eso que... Y ese eslogan que no sé, me acuerdo si era de 2005 o 2007, o sea que ya desde ahí resonaba esa cosa fuertemente antipolítica, aunque no aparecía con tanta evidencia. Pero ese está pensando en una especie de gran república de ángeles. Y volviendo a lo que decía también Orlando del no robarás, yo me metería abajo del cartelito y le diría, bueno, está bien, pero ¿qué vas a hacer? Aparte de no robar. Sí, Luis Brustein. Hablando ahora acá, estaba pensando que algo extraño, porque es como si nos hubieran arrebatado un discurso, porque eso que dicen ellos era lo que decíamos nosotros de lo que ellos hacían cuando ellos eran gobierno. Esos eran gobiernos que generaban pobreza, que generaban desocupación, que se sometían al Fondo Monetario, que endeudaban al país, que endeudaban a todos. Que la economía estaba mal, que la inflación era... Bueno, no, en algún caso en el tema de la inflación lo pararon a un costo terrible, ¿no? Pero es un discurso que ellos se apropian. Yo digo, no hay otras problemáticas. En el caso yo creo que hay otros problemas en este país, porque hay un nuevo país que va surgiendo, ¿no? Un país que tiene un problema como la soja, por ejemplo, que es un problema que va a haber que discutir alguna vez. ¿Qué se va a hacer con un país que tiene semejante producción de soja, que está generando el tema con el bosque nativo, que está generando problemas con los pueblos originarios, que está generando problemas con otros cultivos? Digamos, y esa es una matriz económica que se está generando y que va a generar problemas en el futuro, y que es un problema, que es un tema que hay que abordar. El tema de la minería, que se habla, pero creo que superficialmente, no puede quedar en la discusión de que se explota o no se explota. Esa riqueza tiene que servir para que llegue a la gente que está en esas zonas, que son zonas por lo general muy empobrecidas, y al mismo tiempo tiene que servir sin romper el medio ambiente. La discusión no puede quedarse en que se hace o no se hace, sino en cómo se hace. Hay miles de discusiones posibles desde una oposición lógica que se podrían tomar. Y por eso me extraña que Pino, en este caso, él... resigne esta discusión y se acople al discurso de la derecha, ¿no? Y me parece que le está haciendo un daño incluso al aporte que él podría haber hecho desde el punto de vista democrático. Ahora, ¿no? también siguiendo tu interpretación, yo te diría que también un gobierno, cualquier gobierno, no hablemos de en este caso, da señales de confianza a sus votantes, a sus aliados, a sus adherentes. Y uno confía, estoy pensando en los que confían en el gobierno, no los que desconfían, confía en que el gobierno está preocupado por todos esos temas que vos decís. Uno no piensa que está desautorizando esas preocupaciones, está preocupado, y es una instancia posterior a la profundización de los cambios. Es una discusión que hay que dar. Solanas no lo hace porque piensa que la gente confía en el gobierno. Es decir, vos no confías en que el gobierno va a sacar la asignación por hijo de un día para otro. Estás pensando con cierta lógica que la va a sostener en el tiempo, que va a sostener las jubilaciones en el tiempo. Cuando uno tiene confianza en un gobierno, esta es la confianza, en las posibilidades futuras. No es que no se discuta. Las discusiones se dan en algún tiempo, en algún momento se dan.
igual yo lo que creo ahí que hay puro cálculo electoral. O sea, creo que el cálculo es el mismo que hace Wiener cuando habla de Capriles. O sea, de Capriles, cuando él dice que hubiera votado a Capriles. O sea, ellos ya suponen que a la izquierda de este gobierno no hay nada, o sea, no hay más votos. Entonces, que los votos que ellos pueden captar están a la derecha, incluso a la derecha de sus propios discursos. Y entonces aparece Hermes Wiener hablando loas de un tipo que es muy de derecha, como es el candidato derechista venezolano, y Pino acá acoplándose al discurso muy reaccionario de Carrió, que habla de la dictadura, ya fue funcionario de una dictadura. No estaremos pretendiendo de la oposición lógica, como vos decías, que sea lógica, y no puede serlo. Quiero decir, yo creo que esta oposición o estos integrantes de la oposición carecen de un proyecto para la sociedad que haga avanzar a la sociedad, que le dé una noción de futuro. En realidad están hablando para atrás todo el tiempo. Pero quizás no les parece mal lo que está bien, digamos, no les parece mal lo que eventualmente está mal, sino que lo que les parece mal es lo que está bien, ¿no? Lo que está de acuerdo con los postulados del pueblo. Cintia García. No, ojalá en la Argentina hubiera una real derecha que confrontara con este proyecto dentro de los márgenes de la democracia y sin la dependencia de las corporaciones mediáticas. Ese es el planteo. Todos estos ejemplos que dabas, Luis Orlando, del tiempo pasado, podríamos hacer un raconto, digamos, los últimos 30 años de democracia. ¿Qué político prescindió de la dependencia mediática para hacer sus postulaciones electorales? ¿Dónde está la construcción política en la Argentina real de derecha que se presente como candidatos reales con un discurso de derecha legítimo y que plantee sus miradas sobre el país que quieren? El problema, me parece, es que no hay un líder opositor con el que, por ejemplo, Cristina se pueda sentar a negociar, porque han subsumido su representación en los medios, como las corporaciones mediáticas, que claro, ya sabemos que son partidos políticos en las sombras y que se han apropiado de esa representatividad. Ojalá que Pino se planteara desde una derecha legítima a pensar en el país que quiere desde la derecha. ¿Por qué no? Pero estaría dando una batalla de igual a igual, estaría visibilizando lo que no está visibilizado en la Argentina, que es que ellos no son los que plantean sus opciones, sino que delegan sus discursos en los titulares de los diarios. El problema más que la ausencia de un líder de derecha, ¿hay un programa de derecha, un programa económico de derecha dicho explícitamente, David Cufré? No dicho explícitamente, pero sí que lo hay, claramente. Sí, digo, por ejemplo, las presiones para conseguir una devaluación tienen que ver con sectores agropecuarios o sectores exportadores que pretenden maximizar ganancias a costa del salario, básicamente, o los sectores que dependen de ingresos fijos. Sí, sí, claramente lo hay, y lo hubo y se aplicó, digo, a partir los sectores pero no está explicitado, digamos. Perdóname, pero los sectores agropecuarios no tienen representación electoral propia, y entonces si esa derecha política le sigue el discurso a la sociedad rural, que además está representada por las corporaciones mediáticas, no hay líderes opositores que hagan esos planteos concretos. No, pero tampoco se dicen explícitamente los programas cuáles son. Por eso es que nosotros ahora vamos a ir a un corte, a un nuevo corte en 678. Ya seguimos.